Ok. Ahorita vamos a estar avanzando con los temas. Vamos a estar viendo lo que son las doctrinas o los fundamentos de las doctrinas cristianas. Por eso vamos a estar definiendo un poquito para estar analizando, escudriñando esos fundamentos. Sí nos hemos dado cuenta que aunque pareciera que son conceptos muy básicos, nos hemos dado cuenta que no los dominamos o no los entendemos del todo bien, como Dios quiere que entendamos, como Dios nos lo presenta. Entonces, esta clase también va a ser victorioso. Vamos a ver también unas doctrinas fundamentales de lo mismo que marca el manual. ¿Les parece bien? Sí. Yo estoy seguro que en esta forma en que vamos avanzando, muchas cosas ya se van a ir clarificando para no andar dando doctrinas equivocadas. ¡Ay, qué bonita! Aquí tenemos un dibujo de un hombre que está rompiendo cadenas. Y dice ahí entre las cadenas que dice Pecado. Esas cadenas, ¿qué representan entonces? El pecado. Que estás atado. Que estás atado. Pero que ya estás rompiendo la cadena. La clase dice victorioso es porque ya logró romper esas cadenas. Según el Instituto. Según el Estábamos encadenados con grilletes y entonces cuando conocemos a Dios, porque lo conocíamos como soy cristiano, católico, lo que sea, cuando creemos en Él empezamos a romper todo eso, cadenas y grilletes se rompen. Vamos a hablar fuerte y claro para que se escuche, luego no se escuche. Ya ha sido de bendición para las personas de esta clase. Vamos a hablar fuerte. Luego yo lo digo por si no escucho, así que vamos a hablar fuerte. Bueno, para que yo sea victorioso, para que yo pueda decir tengo victoria, es porque antes vivía derrotado. ¿A partir de dónde parto para decir estoy victorioso? Reconociendo en mi vida que yo estaba en una derrota, que yo estaba encadenado. Una cadena representa más que nada, es algo que te corta tu libertad. ¿Sí? Una cadena no es que estés en una derrota, una cadena representa un grillete, una esclavitud. ¿Sí? Cuando yo rompo cadenas, ¿qué significa más bien? Que soy salvo, que soy victorioso. ¿Qué representa cuando yo rompo una cadena? Que soy libre. Entonces, cuando nosotros queremos decir que soy victorioso es porque antes experimenté una libertad. ¿Sí? Cuando yo no tenía Cristo en mi vida, yo tenía las cadenas, la esclavitud. ¿Esclavitud de quién? Del pecado. Era esclavo del pecado. Esas cadenas eran todas las formas de pecado que me hacían que yo viviera una mentira, un engaño. Vivía en contra de mi naturaleza. Porque como seres humanos, como hijos de Dios, desde la creación, mi naturaleza es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esas cadenas me impedían vivir libremente en esa libertad, en esa verdad. Porque la palabra dice, yo les vengo, ¿cómo dice? Yo les vengo a enseñar la verdad. Y la verdad os hará libres. Ese es romper cadenas. Es la libertad que yo vivo. Todo el pecado que vivimos anteriormente fue pura mentira. Pura mentira. Ya hemos dicho, si yo fui el mejor estudiante y terminé todos los títulos, ¿eso vale para mi vida? Para espiritual no. Si yo fui un excelente estudiante, ¿no sigo yo teniendo cadenas y Cristo no está en mi vida? Tengo cadenas muy fuertes, cadenas todavía más fuertes, porque también me impide, esa forma de pensar y de razonar me impide todavía más ver a Dios. Entonces, esta es una persona que de repente experimentó esa libertad, se liberó del pecado. Para que yo sea victorioso, para que yo sea libre, es porque yo experimenté primero una esclavitud, una atadura, una derrota. Ahora sí vamos a los puntos. Falso o verdadero. Si somos tentados
pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque no siempre se peca. ¿Por qué qué? No siempre puede ser que pecas. Es una posibilidad. Pecaremos inevitablemente. ¿Por qué? ¿Hay más? Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Es falso? ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece y nosotros somos Claro. débiles y Cristo nos fortalece. Que éramos débiles antes de conocer a Cristo, ahora somos buenos. Seguimos siendo débiles. Pero eso no hace que, no necesariamente porque seamos débiles, pequemos inevitablemente. O sea, seguimos siendo débiles. Débiles en nuestra En carne. nuestra carne, pero Fuertes. fuertes en el espíritu. Fuertes en el espíritu, poderosos en el espíritu, débiles en la carne, débiles como seres humanos, poderosos en el espíritu. Si pecamos y lo confesamos a Dios, ¿Él nos perdonará? Verdadero. ¿Sí? ¿Todos los pecados que confesamos? Sí. Bueno, Porque ¿cuál es la el pecado palabra que dice no que Él es fiel perdona? y justo para perdonar. Esa blasfemia, ¿cómo es? Cuando no confesamos los pecados, bien que sabemos que no es. Cuando no la creemos, ¿no? Que no es pecado. Muy bien. ¿Tenemos enemigos espirituales que nos tientan? Sí. Pues más adelante dice cuáles son esos enemigos espirituales. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Tenemos enemigos espirituales que nos tientan, verdadero. Aquí más adelante dice cuáles son estos enemigos. Bueno, entonces tenemos una lucha. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, Santiago 1:13. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Podemos leer Santiago 1:13, por favor? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muchas gracias, hermano. Cuando somos tentados, no sé si vamos a reflexionar un poquito en esto. Cuando somos tentados por el mal. ¿Puede ser tentado por el bien? Lo que dice es que Dios no puede ser tentado. No, bueno, es que no podemos ser tentados por el bien porque ya estamos con el espíritu, ¿no? O sea, ya no nos tienta nada más. O sea, se supone que al recibir a Cristo ya estamos hechos a imagen y semejanza para hacer el bien, no nada más para ser tentados y dejarlo de hacer. Sí, cuando tú eres tentada a que voltees y te salgas de tu naturaleza, ¿no? Claro. Cuando estás en tu naturaleza, estás viviendo tu naturaleza y como tal estás haciendo en esencia lo que Dios quiere que Lo que tú Dios seas. quiere, Es claro. Lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Cuando somos tentados, no vamos a ser tentados por el mal. Por eso dice la palabra que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué no puede ser tentado por el mal Dios? ¿Por qué no puede ser? Porque Él es santo. La máxima autoridad. Porque no está en su naturaleza, no puede sencillamente no entra en Él. Así como ya no está en nosotros. Ahora en nosotros está la santidad. Ahora podemos ser tentados por el mal, ya no por el bien. Entonces, estos enemigos espirituales que mencionamos al principio, según Santiago 4:4, es el... ¿Qué contestará? El mundo. El mundo, la amistad del mundo. Las amistades en el mundo. El mundo, muy bien. ¿De qué forma somos tentados por este enemigo espiritual? Son tentaciones, ¿eh? Ya no es parte de nuestra naturaleza. No podemos estar en el mundo, es imposible que vivamos en el mundo. Vivamos conforme al mundo, quiere que conforme al modelo del mundo ya no podemos vivir de esa forma. ¿Cómo opera entonces este espíritu? Que debemos negarnos a todas las cosas que son del mundo porque está en contra de Dios, es un enemigo que está en el mundo. Si nosotros hacemos amistad en el mundo, Ok, hablemos más fuerte. Más fuerte, ok. Está bien, hermano. Pero díganmelo de qué forma, o sea, díganmelo más ¿El práctico, de ejemplo? una manera más práctica. ¿Sí? Recuerden que
Siempre vamos a hacer más ¿De pláticas. qué manera nos coquetea el mundo? Por ejemplo. Por ejemplo, nos coquetea cuando escuchamos el que no tranza no avanza y se nos presenta la oportunidad de poder hacer algo transar. parecido y a lo mejor quizás al límite no lo hacemos, pero estamos como de, ¿y si lo hago? ¿Y si no? ¿Y si sí? Nos está coqueteando, lo vencemos, porque todos lo vencemos. Y mire que de verdad somos tentados de gran manera. Voy a decirles lo que pasó ayer. Fui a Maranata, compré lo que tenía que comprar y entre lo que anduve viendo vi un llavero. Lo agarré para comprarlo, pero traía yo aquí lo que estaba comprando y entonces me hizo muy fácil meterme el llavero en este dedito. Pagué todo lo que llevaba aquí, pero llevaba además una bolsa con cosas, entonces yo traía la bolsa aquí agarradita, me cobró el chico, el hermano, ya le pagué, me salí y a la hora que quise echar mi monedero, abrí la mano para sacar la bolsa, el llavero, pero yo ya estaba en la esquina, donde está la Esperanza más o menos, y me veo el llavero, bien me pude haber ido, estaba yo muy lejos. Y me le quedo, ay, Padre mío, perdóname, de verdad tú sabes que yo no quiero para robar, me lo puse aquí, ahí voy de regreso. Y le digo, hermano, discúlpeme, me puse el llavero aquí y hasta ahorita que estoy echando mis cosas me estoy dando cuenta que no lo pagué. Y soltó una carcajada del hermano. Y le digo, ay, se está riendo porque no me cree. Dice, no, hermana, me río porque se regresó. Y le digo, imagínese que me hubiera dicho Dios si mi llavero dice que Cristo me ama y sonríele a Cristo. Le digo, y sonríele a Cristo y yo ando con mi llaverito por donde quiera y me lo robé. Le dije, no, hermano, no. Y sí tienta, porque le digo, yo estaba bien lejos, bien. Por pena hubiera agarrado ese pretexto. Por pena no me regresé. No me lo quería robar, pero por pena ya no regresé. Pero pues mejor paso la pena y ahí voy otra vez de regreso a pagar mi llaverito. Pero sí es uno tentado. Ya aprendieron, hermanos, una forma de sacar llaveros de Nota mental. Se lo cuelgan en el dedo. Le pueden hacer encargos a la hermana, si no hay Se los enseño a ver cuántos quieren. Lo que pasa es que ahí no hay el que hace ruido como en los centros comerciales, que si sacas algo en un ruido. De verdad. Ahí no hay un ruido porque sabemos que son cristianos. A ver, hermana, ¿usted coge el ejemplo que puso para lo del mundo? El que no tranza no avanza. ¿El que qué? El que no tranza no avanza. No avanza, ¿qué? Eso del que no tranza, no avanza, ¿a quién le tranzas? ¿A la pared, al carro? ¿A quién le tranzas? Ser humano. Al ser humano. Estamos hablando del ser humano, estamos hablando tal vez de una compañía, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de una tienda, estamos hablando de Maranata, ¿no? Por ejemplo. Estamos hablando de relaciones. El mayor engaño que está en el mundo son las relaciones, mis hermanos. Ese es el mayor engaño, ese es del cual, si hacemos conciencia, es donde más nos perdemos. ¿Qué es lo que es más atractivo para cualquier persona, sea del mundo o sea cristiano? Son las relaciones. Estábamos hablando de las relaciones, ¿verdad? En la semana. Y estábamos hablando lo malo que no es tener las relaciones como Dios quiere. Y habíamos dicho que desde que éramos niños, si no nos enfocaban bien en las escrituras, lo más seguro es que nosotros empezáramos a tener una relación con el mundo. Si a los 5 años a tu hijo no lo educaste, si no lo llevaste a Dios, va a ser muy difícil que a los 11 lo quieras hacer. Y va a ser imposible que a los 17, 18 lo quieras hacer. Pero que nosotros estamos coqueteando con el mundo en las relaciones. Las relaciones tienen muchas formas de que el mundo te va a engañar. Dice la palabra que el espíritu del mundo es el que te va a hacer que te tientes. ¿Quién nos va a decir que se salgan de eso? En las relaciones, ¿cómo son esas? Pues son sin ningún propósito, sobre todo, sin ningún propósito para Dios. Sí son engañosas. Fuerte también. Pero no las queremos dejar, ¿no? Pero no las queremos dejar. ¿Es ella la única que hace eso? No. ¿No? Todos.
Ese espíritu del mundo, ese es el que no queremos dejar. Y todo el tiempo cuando estamos pecando entonces con el mundo en las relaciones. Ahora, si yo dice la palabra, que no te unas en yugo desigual, porque ¿qué de comunión tiene Jesús con el diablo, ¿verdad? ¿Qué de comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, ¿cuántas veces estamos pecando? Muchas veces. Por ejemplo, cuando tú prendes la televisión y ves el Super Bowl, ¿con quién te estás relacionando? Con el don. Y yo no lo puedo evitar. Quiero ver el Super Bowl. ¿Y nada más es eso? ¿De cuántas formas nos relacionamos con el mundo? Ahora, ¿ya le pidieron perdón a Dios por eso? ¿No? Ese es un ejemplo. Muchas formas tenemos que estamos pecando y no le estamos pidiendo perdón a Dios. Y decimos, eso no pasa nada. ¿Pero qué creen? Dejamos de hacer lo de Dios por estar en el mundo. Es Para grave. hacer las cosas del mundo. Es muy grave, ¿verdad? Luego cuando le dices a tu hijo, cuando ya tiene 5 años, ¿de dónde salió este chamo que es el mismo diablo? ¿Pero de quién es ese niño de 5 años? ¿De quién es la culpa? Si a los 5 años yo no eduqué a mi hijo, créanme, si a los 5 años no lo pude educar, si a los 5 años no lo llevé a una vida cristiana, bueno, con principios básicos de educación, si quieren usted secular, menos lo voy a poder hacer después de los 5, empiezan los 6 años, ya los niños quieren tener amigos, ya se vuelven más independientes. Pero si yo no lo llevé con esas bases, ¿cómo lo hacen los judíos? Desde chiquitos. Todo el tiempo no les están dando palabra. Y que se aprendan de memoria. Y cuando llegan a los 12, ¿no saben ya todo lo que es la escritura judía? Para que ya los 12 ellos sigan siendo obedientes. Ya no va a ser difícil, ¿eh? O sea, nunca ha sido una condenación ni es una cadena, ni es un grillete al que los niños los preparen bien. Si a los 5 años no supiste preparar a tu papá, entonces ese niño va a tener unos grilletes, cada vez su grillete, su cadena va a ser más y más y más y más pesada. ¿No vivimos así nosotros de esa forma? Bueno, cuando llegaron los 11, ya no puedo con el niño y está así deshace, porque se vuelve más independiente. Está bien que se vuelva independiente, el problema es que no tuvo esos principios, esos valores, esa libertad, no supo vivirla porque no se la enseñamos, porque los adultos lo saben o no lo saben. No lo saben. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser victorioso. Si no soy victorioso, si no soy libre, no puedo yo guiar a un niño ni siquiera de 5 años. Entonces, en el mundo, de bien, constantemente estamos pecando. A ver, los deseos de la carne. Según Gálatas 5 y 7, ¿cuál es ese otro espíritu? Naturaleza pecaminosa. Deseo de la carne. Naturaleza pecaminosa son los deseos de la carne. ¿Qué espíritu es ese? Ya tenemos el espíritu que está en el mundo. El de la carne, ¿cómo le dirían? Es el espíritu del hombre, ¿no? El espíritu de hombre, ¿no? El espíritu que tiende a ser más en los deseos pecaminosos, en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza caída. A ver, ejemplos prácticos. La envidia. Envidia. Soberbia. Soberbia. Otro. El egoísmo. Egoísmo. Orgullo. Orgullo. Del hombre, el dinero. ¿El qué? El dinero. El amor. El dinero. Dentro de los deseos de la carne, ¿cómo ven lo de las pasiones? Más feo todavía. ¿Qué tanto es? Es que nosotros ya adelantamos un poquito el jueves y estábamos viendo el deseo de la carne, pues sí, ¿no? Es que entra por los ojos y entonces La carne entra todo, ¿no? Ya no voy a hablar. Por ejemplo, en un partido de Super Bowl que llega a la final del equipo favorito,
bien aficionados del Super Bowl. ¿Qué hay ahí? ¿Hay envidia? ¿Hay egoísmo? No, se apasionan, se posesionan con la televisión. Pura pasión, ¿no? Pura pasión. Y te olvidas totalmente de Dios, ¿no? Pero si hay Yo créanme que cada vez que veo a mi equipo de los vaqueros, termino pidiéndole perdón a Dios porque hasta me sudan las manos de que no se suele ese equipo. Porque ya día los patriotas. también da coraje. No, hermana. Cuando pierden, O sea, me redarguye el espíritu porque siempre termino pidiéndole perdón a Dios. Pero ¿cuántos somos apasionados con ciertas cosas que nos muestra el mundo? O sea, digo, Dios, perdóname, pero pues ayúdame, no me dejes solo. Que ganen. Que ganen y que no les cueste mucho trabajo. No, que no ganen, yo porque si no fuera tan apasionado, Ganan, no equipo pierdan. estaría ganando el Super Bowl. Pero Dios ahí me dice, a ver. Hermano, siento que no es malo, porque está poniendo el ejemplo del Super Bowl. Siento que no es malo, lo malo es todo lo que mueve alrededor. Pues sí. A veces son todas las emociones malas Esa es la que se cuestión, mueven las alrededor. Es cierto. Vicios, adulterio, medios tiempos, se mueve mucho. Entonces, pues sí, termina pidiendo La lujuria. todo lo que se mueve alrededor. Sin embargo, siento que sanamente se podría disfrutar de un partido Ya no sé. en un ambiente cristiano. Nosotros que vivimos en el Espíritu, ya no estamos sometidos al pecado, porque ya nos enseñoría de nosotros, porque ya reconocemos rápidamente dónde puede venir la tentación, el problema. Pero ya caer en un fanatismo, como el mundo se mueve, ahí sí se mueve mucha, ¿cómo lo puedo decir? Mucha porquería alrededor. Podría haber un poquito de eso. Todo es la intención. Así como lo comenta el pastor, no está mal. El problema es que hay una línea súper delgadísima de que caes en fanatismo. Sí. Ese es el problema. O sea, créanme que a mí no me manipulan los comerciales, hasta me da risa. Todo lo que se mueve alrededor de un evento de box, de fútbol, de todo lo que se mueve alrededor. Si ustedes ven los comerciales, va a la vista de los hombres, ¿verdad? Que las vaqueritas. Todo lo que se mueve. La verdad hasta me da risa. Lo que me preocupa a veces es que puedo yo caer en un fanatismo. ¿Por qué? Porque de repente soy muy apasionado, pues así soy. Siempre me ha gustado el deporte, pero el deporte mucho tiene que ver con esa pasión. Y yo también era muy apasionado del básquetbol. Y desde joven me lesioné la rodilla. Y yo nunca entendí por qué me había lesionado. Yo creo que si no me lesionó nunca desde el básquetbol. Le doy gracias a Dios. Porque muchas veces Dios, a muchos de nosotros nos ha pasado. Que somos tan apasionados en algo, nos distrae de la verdad. ¿Sí? Yo le di gracias a Dios. No me puse ni triste ni nada de eso, sino lo entendí en el Dios que yo creía antes. Porque dije, esto me quita mucho tiempo y no me lleva a algo bueno, ni a relaciones siquiera sanas. ¿Por qué? Porque antes que nada soy apasionado. ¿Sí? Entonces yo le di gracias a Dios porque me haya lesionado y me haya dedicado más a otras cosas de mayor productividad, de cosas reales y verdaderas. En un momento dado el básquetbol para mí fue una idolatría, pero finalmente era un espejismo. No estaba yo viendo con claridad. Yo le doy gracias a Dios, no tengo ningún problema por eso. Digo, gracias a Dios, porque a pesar que me diste un físico con dones atléticos, pero no lo supe encauzar. ¿Y quién me iba a guiar en ese tiempo? Si alguien me hubiera guiado, seguramente pudo haber combinado todas esas cosas, como lo comenta el pastor. No caer en ese fanatismo. Pues los deseos de la carne, las pasiones, ¿sí? Y las otras cosas que mencionábamos, los que son del alma, las que son del cuerpo. Esas son los deseos de la carne. En el alma, ¿qué tenemos? Los sentimientos, ¿qué más? Los sentimientos, emociones. ¿Qué más? Pasiones. Sí, los instintos de la carne. ¿Y qué más? Ya me falta una importante. Deseos. La mente. Lo que estás pensando con tu mente. Lo que viene a tu mente. Ahí es donde está el alma. Ahí trabaja la carne en lugar del corazón, te lleva a tal de lo que ves, de lo que te gusta.
Ahora, según Pedro 1, 5, 8, ¿cuál es nuestro otro enemigo espiritual? Nuestro adversario, el diablo. El diablo. ¿De qué forma opera el diablo? De todas, mintiendo. Ese es el que dirige todo lo que acabamos de decir. El mejor mentiroso que hay. Hay cosas que sí vienen, sí parten de una naturaleza caída, que sí son de nosotros. Pero ¿cuáles son las del diablo? La mentira. La mentira. La ¿De qué forma? Sí, ¿de qué acusación. forma está operando la mentira? Nos acusa de todo. El acusador. ¿Qué más? El diablo nos está acusando. ¿De qué otra? ¿Por qué nos acusa el diablo? A ver. Pues de nuestro propio pecado, ¿no? O sea, y sabe lo que nos gusta y entonces Lo que le dijo empieza, ay, sí, ya lo hiciste ayer, pues vuelve a hacer, anda. Lo que le dijo al Lo hacías pastor. antes, ¿por qué no lo haces ahorita? Acuérdate cómo eras. Es que estás ahí que no, si bien que te gusta. Lo que le dijo a Dios de Job. Ay, mira, es el mejor, tú Bárbara, pues le das todo como no va a ser el mejor, pues tiene todo, a ver, quítale todo. ¿Cómo nos acusa el diablo? Dice que es el acusador de los cristianos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos acusa el diablo? ¿De qué forma nos está acusando? Más o menos así como nos dice, pero ahí usted mencionó de qué forma miente, ¿no? ¿Cómo nos miente? Pero ¿cómo nos acusa? Ese le funciona mucho al diablo, ¿eh? Le estás fallando a tu Dios. Sintiéndonos tristes, deprimidos, porque no lo puedo hacer, porque antes lo hacía y ahora pues tengo que venir a la iglesia. Más prácticos, hermano. ¿Cuántas veces le han acusado a usted de que no es cristiano? Ah, es Sí, un cristiano. montonal. ¿Y eso que eres cristiano? Si no Ajá. fueras, ¿Dónde mejor funciona cuando el diablo la acusa? ¿En qué condición funciona mejor? En el mundo, Sí, pero ¿en qué condición? Una condición específica en la que mejor funciona cuando el diablo te acusa. cuando no estoy firme en la palabra, cuando yo misma me siento insegura, cuando yo misma no sé si lo que estoy haciendo está bien hecho o no, es cuando el diablo utiliza Cuando mi le creemos. debilidad. No somos débiles en la fe. A ver, un ejemplo, por ejemplo. Si yo salgo en la calle y el vecino me dice, ay, ahí va un santurrón, es cristiano en lo que anda haciendo, ¿qué se viene? O llega el pastor, hermana, ¿qué cree? La tenemos que sacar de la iglesia porque usted está haciendo esto y esto. ¿Dónde le resultó mejor al diablo? En la iglesia. No le va a funcionar al diablo si se lo dice el vecino que tanto usted odia, donde no hay Cristo. A ver, ¿dónde más funciona esa acusación? Si se lo dice el pastor, no, ese día ni va a dormir, ¿no? Sí, se cae, ¿no? Se tira y le cae una depresión y... ¿sí? Me arrancó. ¿De qué otra forma funciona esa acusación? Tiene que ser en casa. O sea, sí es en el mundo, pero ¿de qué forma? funciona mejor porque al mundo ya lo tiene ganado. Entonces, cuando empezamos a ser cristianos, estamos ganando esa partida, entonces hay mucha hay más en el mundo. Cuando le empezamos a creer que no somos dignos de perdón, cuando realmente nosotros creemos que Dios no nos va a perdonar, que nos mete mentiras y engaños de no te va a perdonar, no te va a perdonar, y lo creemos y entonces no damos esa cosa. Somos débiles en la fe. Eso hacemos nosotros mismos cuando nos estamos acusando. No le creemos a Cristo, le estamos creyendo a Satanás. Ahora, se lo dice el pastor. ¿Qué pasaría si se lo dice a su hijo? Que pone amigo. Está bien eso. Si se lo dice a su hijo. No, pues, aparte. ¿Qué tal si se lo dice Liz a usted? No le pregunté. ¿Sí? No es lo mismo, o sea, Dios va a utilizar Utiliza. el diablo va a utilizar el momento y la ocasión. La persona. Ahorita si se lo dice ahorita en este momento, ya, tranquila, ¿no? Pero ¿qué tal si lo dice cuando hay un conflicto? Y si empiezan a sacar los trapitos y todo, es que tú esto, es que tú lo otro, pero es que tú aquello, tú también aquello. Sí, pero y luego hasta van a utilizar la palabra para que agarre más poder, ¿no? ¿Tú crees que Porque pues, ya no le cree usted a ella, pero si de repente se le ocurre una cita bíblica de las que usa Satanás, que se conoce todas. Hasta Satanás le va a poner un montón de citas bíblicas que ni las que dicen ahorita que les voy a preguntar. ¿Vale? ya lo conoce la línea derecha y derecha? El diablo es el acusador. El diablo tiene otra forma muy buena de engañar.
¿Qué es la que tiene mejor el diablo? ¿Cuál es? La mejor de todas, la mejor, la que le funciona, le sigue funcionando. Que en esta iglesia ya no está, pero en la mayoría de las iglesias sí lo es. Se para el pastor de frente y dice: el que madruga, Dios le ayuda. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Hosana! No tenemos discernimiento. Por ejemplo, pero va a decir otra cosa que no es de Dios tampoco. Y le dice: ¡amén! Ayúdate que yo te... ¿Eso cómo se le llama? Ese engaño de Satanás, ¿cómo se le llama? No. Ese es un engaño extraordinario del diablo. Estás dando un ejemplo muy práctico de que muchas veces nos vamos como que el que esté enfrente tiene toda la razón, ¿sí? Pero no alcanzamos a identificar que muchas veces hay religiosidad o fanatismo entre las personas. El problema es y seguirá siendo el que no estamos dispuestos a leer la Biblia. Ahí recae todo. ¿Sí? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No estudian, porque no se congregan, porque cuando están congregados hay mucha distracción. No sé, son muchas cosas, pero el problema somos nosotros. Actualmente, los mismos pastores pueden ser engañados por las prácticas de las iglesias madres, ¿no? Los mismos pastores pueden ser engañados sin no darse cuenta. Eso es lo que le encanta al diablo. Y eso hemos dicho que se llama asentimiento mental. Das por aceptado. Así es, perdón, hermano, no lo escuché. Pues digo, hablen fuerte. Gracias. Sí, ignorancia, asentimiento mental. Podría entrar también ahí la adoración. Es como el artista. Sí, sí. El artista vive del aplauso. Mientras más le aplauden, más crece. Y es un error que cae en muchos de los que están al frente. Y de decir, yo soy, sí, y le aplaudimos más y se levanta más. Pero hay un grave problema. Aún el diablo, en la tentación de Jesús, como decía, utilizó las escrituras y estaba levantando a Jesús. Eso le encanta, esa es la mejor estrategia que tiene Satanás para todas las iglesias. ¿Cuál es el antídoto? La profecía, el conocimiento de la palabra. No puede haber profecía si no tienes conocimiento. Primero hay conocimiento, en base a esta verdad yo ya profetizo, ¿sí? Pero si yo no tengo conocimiento de la palabra, no hay profecía. El antídoto para el asentimiento mental es el conocimiento de Dios acompañado de profecía, porque ¿de qué me sirve yo tener conocimiento si me quedo callado? Entonces la profecía te permite hablar porque Dios te está diciendo: habla, no te quedes callado, no estés con asentimiento mental. Ya tienes el conocimiento, ahora tienes que participar. Tienes que poner por obra lo que Dios te está mostrando en su palabra. ¿Cómo debemos responder? A ver, por ejemplo, ¿cómo es el asentimiento mental en la Iglesia Católica, hermano? Dice: ¿hay alguien que se atreva a decirle a un sacerdote que está mal? No. ¿De qué tamaño es el asentimiento mental en una Iglesia Católica? Todo lo que dice el Padre es lo verdadero, lo cierto. Empezando porque su misma estructura no es de Dios. Desde ahí nadie dice nada. Y si se levanta, si se para un sacerdote y da un sermón sin ejemplo, sin propósito, sin nada de eso, todo el mundo se levanta porque habló la palabra el sacerdote, todos fueron santificados, ¿verdad? Y todo el mundo se la cree. De hecho, te iba a comentar que bueno, yo iba de chica a la iglesia, había un padre que empezaba a dar el sermón y de repente le aplaudían y yo decía: ¿por qué la aplauden? O sea, pero de veras que empezó la gente a fanatizarse con él. Y realmente el padre era lo máximo, todo el mundo le aplaudía y todo. Pues ya estamos en espectáculo. Desde ahí me puse a caer. Lo triste del asunto es que llega a haber casos de personas que fueron cristianas y regresaron al catolicismo por un grave asentimiento mental, un estado de asentimiento mental que no les permitió nunca ver lo bueno de lo malo ni en el sentido más básico. Ok. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? Al mundo, ¿cómo le respondemos según Romanos 12:2?
siendo renovados de nuestra mente. Ok, pues siendo renovados en nuestro entendimiento. Así es como le vamos a responder al mundo, porque dice la palabra que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación, ¿cómo tiene que ser, Carmen? Pues la renovación debe de ser de no imitar las conductas del mundo, sus costumbres, eso de que, pues sí, las costumbres que tienen de no saber un propósito para Dios, para Cristo, y bueno, lo que debemos hacer es mejor ser transformadas nosotras, ser nuevas personas. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma lo hizo? Renunciando a todo lo que tenía. ¿Qué? Renunciando a todo lo que ¿Lo dio por? tenía. Por basura. ¿Y fue un extraordinario estudioso, Pablo? No tenía todas las credenciales de aquellos tiempos. Así es. Y las dio todas por basura. Yo decía, no, pues si yo soy ¿cómo voy a ser cristiano, por el amor de Dios? ¿Cómo voy a ser cristiano si ya tengo esto y esto? No, lo doy todo por basura, lo damos todo por basura. Todo lo que aprendimos, si fue bueno, dalo por basura. Cuando más, si en tu vida todo fue malo. Cuando más. Si en el mundo lo que hiciste fue bueno, fue un progreso constante, y lo das por basura, cuando más, cuando en el mismo mundo tocaste fondo. A la naturaleza pecaminosa, la carne, Gálatas 5 y 6. ¿Cómo debemos responder? Andando en el espíritu y no satisfaciendo nuestros deseos. ¿Alguien me puede explicar cómo se anda en el espíritu? Pues andar en el espíritu es andar en obediencia. En cada cosa que hacemos, recordar todo lo que Dios nos enseña y andar en obediencia a Dios. O sea, es que yo le digo a mi hijo, el manual es tan fácil si realmente lo leyera uno, porque no es difícil llevarlo a cabo. Uno lo hace difícil, pero no es difícil. Si abriéramos todos los días ese manual y leyéramos, yo estoy segura que Dios tendría para ese día su propio afán. No tenemos que leer libros y libros. Yo sé que con una lectura diaria, ahí Dios estaría dándonos para ese día lo que necesitamos. Deme un día de vida espiritual, hermana, ¿cómo sería? Deme ejemplos. Un día espiritual. Un día en que me tocan actividades en la iglesia, se levanta uno temprano en oración pidiéndole a Dios que de tal manera administre los tiempos que me pueda alcanzar para todo. Leo mi Biblia, me apuro a hacer mis actividades, tengo las damas, vengo a las damas, regreso, hago mis actividades, en la tarde vuelvo, casi todo ese día me la paso orando. Señor, híjole, ya se me va a hacer tarde, papi, tú hermoso, tú sabes que tengo deseos de escuchar palabra, que mi tiempo alcance para en la tarde, y vengo en la tarde al servicio y no me pierdo de ese día. Se me hace muy pesado tener dos actividades el mismo día, les soy sincera. Sin embargo, yo le pido a Dios que de tal manera administre mis tiempos para que yo no me pierda esas dos actividades en el día en que los tengo. Y desde la mañana, desde que... Bueno, a ver un ejemplo. Si yo vengo aquí de la clase y tengo una vida espiritual. Pues no. No necesariamente es en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que marca en que la clase sea espiritual y no lo sea? O sea, decir, no es la actividad de la iglesia, sino cuál es tu perspectiva para dar la clase, para dar la predicación, para dar el servicio. ¿Qué es lo que marca la diferencia para que sea espiritual? La preparación. Tiene que ver con la oración, ¿no? La preparación tiene que ver con la diligencia de aprender el tema, pero tiene que ver con una actitud de amor. El anhelo de El anhelo de corazón. que con Dios. Pero estar bien con Dios. Una actitud de tu amor, de hacer las cosas con amor. No hacerlas, ¿por qué? Porque si tú vienes a la iglesia con una actitud de compromiso, pues es válido, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Tu corazón. El anhelo.
anhelo, con un amor ferviente, un amor de que ¿sabes? Este es lo bueno, lo mejor, lo que te conviene. Este versículo dice que debemos vivir en el Espíritu, o andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es depender del Espíritu. Sí, me gusta mucho como lo que la hermana Carmen, que hay desde un día antes hay mucha preparación en cuanto a la oración, en cuanto a programación de lo que voy a hacer. Pero estaba pensando en algo. Muchas veces estamos metidos quizá en un ministerio que vamos a desarrollar y en ese momento dejamos de percibir o dejamos de depender del Espíritu. ¿A qué me refiero? A que estamos, voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando toca el talento, por ejemplo, ¿sí? Se mete uno tanto en el talento que pierde uno el tiempo de oración, pierde uno el tiempo de comunión. En la iglesia está uno más pensando en cómo lo voy a servir o cómo lo tengo que hacer, que estar escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Se descuida el tiempo de oración por las mañanas, se descuida el tiempo de escuela dominical, en la predicación no está concentrada la persona. ¿Sí? Dejamos y se vuelve aquí a poner una línea bien delgada de que podemos hacerlo en nuestras fuerzas o depender del Espíritu. Muy bien. El ejemplo del talento es un ejemplo muy bueno, ¿no? Si yo vengo a la clase y no vengo preparado, dejo de andar en el Espíritu. Pero ¿cuántas veces por preparar un ministerio dejo de hacer las otras demás cosas? No vengo al tiempo de oración, no vengo al estudio bíblico, no vengo a la alabanza, no vengo a la oración, no vengo a la predicación. Por una actividad que alguien se dispone a hacer, deja de hacer todo lo demás. Si el día que la maestra va a preparar su tema, ya no viene al tiempo de la oración, ya no puso y pasa, ¿no? Por eso digo, andar en el Espíritu, el mismo Espíritu te da la oportunidad de hacer todo, pero dependiendo del Espíritu. Y depende de tu esfuerzo, te cansas y dices, bueno, si es que ya estoy cansado, pues ya valió la pena para que yo deje de hacer esto, eso y aquello. Y es algo que ya se ha estado reforzando en esta iglesia. Inclusive la hermana Fabi ha dicho en algunas oraciones, y hasta ha enfatizado a algunas personas, ha dicho, pero no por esto dejes de hacer aquello y aquello y aquello y aquello. Es como decía Carmen, ¿no? Desde el principio, ella se levanta y desde la mañana, si realmente hay un anhelo en tu corazón, te pones en dependencia de Dios, que administra tus tiempos y te alcanza para hacer todo. O sea, si realmente hay ese anhelo de quiero ir a buscar de Dios. Por eso, una vida victoriosa no es aquella en donde ya me cuido de un servicio, porque lo puedo dar en derrota, total derrota, y no darme cuenta porque tengo sentimiento mental, ¿sí? Cuando una vida victoriosa es cuando en el amor de Dios, en ese mismo amor tú correspondes y andas en el Espíritu y andas una vida victoriosa. No puedes andar en una vida victoriosa porque si eres una iglesia, así no funciona, no opera. Hay muchas personas que tienen muchos servicios en las iglesias y están derrotadas. Mayormente están derrotadas porque lo hacen con una etiqueta. Lo hacen porque yo quiero ser el líder de este ministerio. Y en las iglesias grandes eso es muy común, es fácil de verlo. Pero no ve la persona que está sirviendo. En las iglesias grandes, mucha gente sí quiere servir. En las iglesias pequeñas, ¿cómo hemos batallado para que sirvamos? No cabe. Pero en las iglesias grandes, ya todo el mundo están apuntando. ¿Por qué? ¿Para quién están sirviendo finalmente? Para el hombre. Para ellos mismos. Ni siquiera para el hombre, para ellos mismos. En las iglesias grandes todo el mundo se quiere anotar. No para el ministerio de la alabanza. No, hombre, todo el mundo quiere ir. Pero los ministerios de esos de lavar los baños, como hay tantas personas, no, hombre, es una... Ese ministerio en una iglesia grande, nadie lo quiere agarrar, dice que son imposiciones. Es cuando el pastor dice, bueno, si quieres llegar a la alabanza tienes que lavar el baño. Y dice, oye, pero ¿cómo? No lavo ni en mi casa. Pero no, o sea, tampoco es así. O sea, tampoco es así. Mi pastor sí lo hace en muchas iglesias, los pastores no lo hacen, mi pastor sí, porque a mí me consta. En muchas iglesias el pastor no lo hace porque es el pastor y el ayudante tampoco y los otros tampoco, sino los que están abajo. Pero es que aquí no hay nadie abajo. Relájese. Aquí todos somos iguales, no hay ni arriba ni abajo.
Vamos a avanzar. Si nosotros no entendemos esto de la victoria, de que ya somos libres, ¿por qué tenemos victoria entonces? Bueno, vamos al tercero, el tercero y talla. ¿Cómo vencemos al diablo? Sometiéndonos al corazón. Sometiéndonos a Dios. ¿De qué forma te sometes a Dios? En obediencia. Sí, hermana, siempre me están diciendo eso que me cambian las palabras. A ver, díganme. Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Cuando te señala, realmente te señala, te dice por ahí no, déjate guiar por el Espíritu Santo. Muy bien, ¿de qué forma? Pues que te advierte que lo que vas a hacer no es correcto, te advierte perfectamente el Espíritu Santo que no está bien, algo sientes dentro de ti que no está bien. Y si lo ignoras, entonces, pues, ¿cómo quieres vencer tu debilidad y decirle al diablo, ay, el diablo me tentó y caí? No, realmente el Espíritu Santo se está activando, te está diciendo no, te dejas guiar por el Espíritu Santo y te aparta de la debilidad o el pecado, del balón, de lo que sea. Sí, es así, pero más esencial. ¿Qué sería el sometimiento a Dios? Es con el Espíritu Santo. Dejas que el Espíritu Santo te guíe. Muchas veces vamos a pensar que el Espíritu Santo me está guiando por hacer obras buenas, cuando no son obras buenas. ¿De qué forma yo me someto a Dios? Todo el tiempo, ¿de qué forma me estoy sometiendo? Si es una guía del Espíritu Santo, sí, así es, pero lo quiero aterrizar más. ¿De qué forma me someto? Porque muchas veces es que el Espíritu Santo me dijo, me guió, me hizo, me dijo esto. No, pues estudiando la palabra para que podamos saber. Escudriñando siempre. No. Una de las palabras que tiene que ver con sometimiento a Dios, que es así, que es sinónimo, es la piedad. Ser piadosos. Ser piadosos es someterse a Dios. Entonces, la palabra piedad, ¿qué implica? Si es una guía espiritual, pero ser piadosos, ¿qué implica? Nada más hace falta algo, hermano. Ser muy sensibles, nada más. Cuando yo me someto a Dios, soy muy sensible a la voluntad de Dios. O sea, mis sentidos espirituales son muy sensibles a lo que Dios quiere. Estoy hablando de una sensibilidad espiritual, es un sometimiento a Dios. Estoy hablando de una piedad. Esa sensibilidad me permite tener compasión, amor, hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. La piedad me permite, es un sometimiento a Dios, es una humillación a Dios, pero es una humillación total a Dios, total y plena, en donde yo me someto a Dios y habrá, ¿por qué? Si yo no tengo un sometimiento a Dios como es la piedad, una piedad, soy muy sensible a Dios, entonces voy a dejar, no nomás una puerta, voy a dejar muchas rendijas, una ventana con muchas persianas, en donde va a haber huequitos donde le estoy dando cabida a Satanás. Satanás huye, ni siquiera está lejísimos, cuando yo estoy en ese sometimiento total a Dios. Ahora, yo puedo estar sometido a Dios y Satanás puede huir, pero en cualquier momento le puedo dar entrada. Cuando yo tengo un sometimiento total a Dios, cuando yo tengo una vida piadosa, es que he desarrollado muchos mis sentidos y soy muy sensible a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para mi vida. O sea, sí está bien, nada más quería eso, ¿no? La diferencia es ser muy sensibles a la voluntad de Dios. Esa sensibilidad, no crean que es así como que ya la tengo ahorita. La sensibilidad se tiene que ir desarrollando, mis hermanos. La diferencia es que esta sensibilidad se tiene que ir desarrollando. Ahorita mi hermana dice, ser guías del Espíritu. Pero si yo no lo desarrollo, si yo no lo vivo constantemente, hay una gran diferencia entre una vida piadosa y no piadosa. Entre una humillación a Dios, entre un sometimiento a Dios y no tenerlo. Eso es algo que lo vamos a ir desarrollando. ¿Sabes? ¿Sería sinónimo del temor a Dios? El temor a Dios. El temor a Dios es ser piadoso, pero el temor a Dios, yo he visto de esta manera el temor, porque curiosamente lo platicamos en la semana. El temor a Dios, ¿alguien se acuerda? La hermana Carmen estuvo en ese tema, usted también estuvo en el tema del temor a Dios. ¿Cómo definimos ese temor a Dios? ¿En qué circunstancia utilizamos el temor a Dios? Para tener cuidado de no fallarle, de no defraudar a Dios. ¿Se recuerdan que el temor a Dios era aquello que nos permitía a Dios, que cuando yo no me podía convertir a Cristo, lo que yo necesitaba era ser temeroso de Dios? Y poníamos el ejemplo de una persona que habló de Cristo, pero que era budista, y que mezclaba Cristo con budismo, y no podía hacer la separación. Conocía de Cristo, pero no tenía ese temor
no tenía ese temor para totalmente ser y tener el conocimiento de Cristo. Entonces el temor de Dios a veces lo utilizamos cuando tenemos una conversión, para quitar lo que me está estorbando y ya convertirme a Cristo, pero que también tiene que ver con la piedad. Pero ese temor Dios lo utiliza muchas veces cuando quieres ser cristiano pero no lo eres, y no das ese cambio, no das ese cambio. Y ya hablas de Cristo pero no eres del todo, porque no lo has creído del todo, porque no has sido temeroso de Cristo. Es ahí cuando utilizamos la palabra temor. Y eso lo mencionábamos porque habías dado la última predicación donde hablaba también del temor. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo tenía que ver con el temor a Dios. Si no, no podía haber un nuevo comienzo. Todos los que tuvimos un temor de Dios, un verdadero temor de Dios, tuvimos un nuevo comienzo en nuestra vida, fuimos transformados. El temor es así como que algo drástico que nos da un cambio en la vida, comparado con una piedad, una humillación. Es un poquito diferente, pero va a lo mismo. Por aquí dejamos. Ahora, y vamos a leer el versículo. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, en el que nos permite ser instruidos, Señor, para poder hacer tu obra, para poder formar parte de ella, para poder llevar tu palabra, Señor. ¿Cómo queremos llevar almas a ti, Señor, si a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos, Señor, y creemos que todo lo cubre el decir que te amo, Cristo, y creo en ti? Dios poderoso, tú nos llamas, Señor, a un conocimiento verdadero de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la bendición de este tiempo, Señor, en el que instruyes a esta tu iglesia, porque podemos sentir, Señor, que realmente somos cada vez más los que anhelamos este conocimiento, mi Dios. Permite, Señor, que un día podamos tener una clase con toda la iglesia llena, y no por imposición o porque sea la condición para formar o para desarrollar algún ministerio, que realmente sea un anhelo, Señor, de toda tu iglesia, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que a cada tiempo, Señor, el que nos llega es perfecto, Señor. Que cada tiempo, Señor, en el que vas llamando a cada hermano, Señor, es perfecto. Gracias, mi Dios poderoso, por la vida del hermano Aarón. Instrúyele, Señor, síguelo utilizando como ese instrumento, Señor, valioso para ti. Gracias, Padre, porque también confiamos en que lo que se escucha aquí, lo que se aprende aquí, no se queda aquí, ni en nuestros oídos, ni en nuestro corazón, sino que sale y lo llevamos, Señor, a nuestras familias, en nuestras casas, a los hermanos que no pudieron venir. Permite que podamos compartirles, que ese sea nuestro tema de conversación cuando los vemos, cuando estamos en el talento, cuando estamos platicando, que platiquemos lo que hoy aprendimos. Gracias, Padre hermoso, poderoso, por tu misericordia en este día, Señor, en el que nos permites estar presentes en este estudio. Bendito seas, Señor, y alabado siempre seas, a ti todo el honor y el reconocimiento por lo que haces en la vida de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿La gente se acuerda? ¿Alguien me regala una hojita para pasar a los aquí me da una. Aquí con esta, porque ella no sabe que requiere un escáner. Afuera. Antes sí, una vez. Por eso digo que ya lo voy ya salió.